Buenas tardes. Hemos repetido varias veces a lo largo del Congreso que una universidad es una casa donde se busca la verdad, porque si no, no sería universidad, sería una escuela de repetir los conocimientos de otros. Y la verdad se busca con la ciencia, la verdad se busca con la filosofía, la verdad se busca con el arte y la verdad se busca también con la fe o con la religión. Son distintos ámbitos, distintos acercamientos a la verdad, pero ello tiene cabida en la universidad, por supuesto, si la universidad quiere ser una universidad auténtica, abierta a toda la búsqueda de la verdad. Y por ello nos toca ahora abrirnos a la palabra de Dios sobre los temas que hemos estado manejando en estos días. Esto tiene que ser un paréntesis importante, como un fundamento de todo. Hemos estado hablando de política, de sociología, de filosofía, de movimientos históricos, de organizaciones internacionales. Y ahora toca parar un momento y decir, bueno, esté como esté la cultura, venga de donde venga la cultura, hay una fuente de inspiración de la cultura occidental que es el judeocristianismo, y queremos ir a las fuentes, hablar desde esas fuentes como inspiración de la realidad del momento. Entonces, por eso esta mesa. Cualquiera que haya visto el programa del Congreso hasta hace unos días, estaba también un representante del Islam, que tristemente se nos ha caído en los últimos días. Entonces, esta mesa se ha convertido en una muy hermosa ocasión de diálogo judeocristiano, que además nos encanta. No estaba pensado así, pero ha salido así, fenomenal. Y sin más, presento a dos excelentes ponentes de lo que queremos, ¿no? Don David Hachuel es graduado en la International Business and Finance from New York University, tiene su MBA en la Universidad de Nueva York y tiene su grado en la Universidad de Georgetown, en Washington. Tiene un extensísimo currículum en el mundo empresarial y en el mundo de las relaciones hispano-judías, que con permiso de David me lo voy a ahorrar. Por favor, para mejor. Pero ciertamente nos importa decir dos cosas más, simplemente. Primero, ha sido presidente de la Comunidad Judía de Madrid 6 años y ha sido vicepresidente de la Comunidad Judía Española por 3 años. Por tanto, conoce su mundo, lo vive, lo ama profundamente. Y otro elemento importantísimo es que él y Natalia, su mujer, tienen 3 hermosos retoños. Excelente parte de su currículum que no tiene Francesco. Cada uno lo llama Dios a una cosa distinta, ¿vale? Entonces, Francesco Josué Voltaggio nació en Roma. Este sí es romano de Roma, Es licenciado en Sagrada Escritura en el Pontificio Consejo Bíblico y desde ese mismo año, en el 2002, fue invitado a Jerusalén, vive en Israel, conoce Israel profundamente, ama Israel profundamente desde su vocación y es responsable de la Casa de Mamre en Jerusalén. Es un centro de estudios para seminaristas provenientes de los Redemptoris Mater de todo el mundo. Actualmente es rector del seminario Redemptoris Mater en Galilea. Me ahorro otra parte del currículum de Francesco y simplemente su obra más importante a destacar es su doctorado en Arqueología y Ciencias Bíblicas en el Biblicum de los franciscanos en Jerusalén. Así es que, sin más, la pregunta que, bueno, hemos quedado de acuerdo en que van a hablar 20 minutos cada uno, después van a abrir un diálogo entre ellos, cosa que se nos ha pasado en otras ponencias, y después abrimos el diálogo al público. Así es que, queridos David y Francesco, Génesis 1, hombre y mujer en el proyecto de Dios. ¿Qué pensáis? Muy bien, muchísimas gracias. Sí. Habla que, no, es que entra tarde, pero sí. Ahora, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación.
voy a alejarme un poquito. Debo primero pedirles disculpas porque hoy, en términos futbolísticos, hago parte de un banquillo porque tendría que haber venido aquí a hablar mi amigo el rabino Barilka. Yerahmiel Barilka, que además es amigo del padre Florencio, que es un hombre excepcional, gran amigo de la universidad, y que para mí hubiese sido la persona idónea para hablarles de este tema de hoy. Pero a los seres humanos se nos fuerza a ser activos y asumir responsabilidades y, por lo tanto, encantado de estar aquí con ustedes. Yo solo les puedo dar una vivencia personal, porque al final es lo que realmente nos da a todos este camino que tenemos que hacer en la vida, que, como decía antes, es un camino de obligaciones y de responsabilidad. Yo nací en Madrid hace 50 años. Yo no soy un niño del mayo del 68, pero soy de junio del 68, por lo tanto, ahí estoy. Y ha sido un placer el ver esta casualidad de este ciclo de conferencias que ha habido aquí, en una universidad que realmente aprecio por sus valores y por su capacidad de hacer las cosas bien, porque hay que tener valores fuertes, pero también objetivos y metas que acometemos con seriedad. Y estamos conmemorando 50 años de algo, un fenómeno que, como todos sabéis, después de este día que habéis tenido ayer, fue un momento distinto en la humanidad, porque como elemento de la posguerra y con la prosperidad que había en Occidente, en Europa en particular, las prioridades se convierten en algo distinto y las personas empiezan a pensar de otra manera y empieza una revolución con cosas buenas y malas. Y nosotros, desde nuestra óptica, tenemos que hablar de qué ha ocurrido en estos 50 años. Pero quiero hablar de dos fechas también. La primera, para mí, como judío comprometido, como judío español, no me puedo olvidar que también, un año antes, justamente, de mayo del 68, en junio del 67, es la unidad de la ciudad santa de Jerusalén. Y esto para judíos y cristianos es algo importante. Porque, como decíamos hace unos minutos con el padre Florencio y con el padre Francesco, hay algo especial en la tierra de Israel, en la tierra prometida y en la tierra santa. Y ese algo especial, a las personas que somos personas de fe, nos hace ver que no es casual que haya habido una recreación de un Estado judío en Tierra Santa en estos momentos, que no es casual que un año más tarde, después de terribles guerras en Europa y después de un periodo de prosperidad, hay una revolución de ideas que nos afecta a todos. Y ya para terminar, en fechas, les quiero decir que hoy coincide la fecha con los 80 años del Kristallnacht, la noche de los cristales rotos en Alemania, que fue un momento de cambio también en lo que era el país más civilizado, supuestamente, de Europa. Por eso quiero que tengamos constancia y conciencia de las fechas en las que estamos viviendo. No estamos en un momento simplemente más. Y las personas de fe tenemos que retrotraernos a nuestros orígenes y entender qué quiere decir esas fechas, qué quiere decir esto en un proyecto común de identidad. Y quiero de nuevo agradecer, Padre Florencio, por esa mención al diálogo judeo-cristiano. Para mí es fundamental. Lo es como persona de fe, lo es como judío español, porque durante demasiado tiempo en nuestro país ha habido un vacío en esas relaciones. Este es un país que ha vivido 5 siglos sin sus judíos. Y sus judíos estaban desparramados por el planeta recordando esa identidad española, hablando en el castellano que se llevaron, cantando nanas que todavía algunas mujeres cantan a sus hijos. Imagínense 5 siglos de esa identidad que se mantiene. Por lo tanto, ese diálogo es necesario.
Me han pedido de hablar de algo que es fundamental para todos, que es nuestro origen y el rol del hombre y la mujer en el proyecto de Dios. Para mí, claramente, el hombre y la mujer llegan a este mundo con una responsabilidad. Y cada uno de nosotros tiene que conocer su rol, ir identificándolo. En la parashá de esta semana, los judíos leemos todas las semanas un trozo de la Torá, y en la parashá de esta semana, que se llama Toledot, se habla justamente de eso, de el conocimiento de uno mismo y de la responsabilidad que uno tiene que asumir en su vida. No es fácil, porque cada uno de nosotros es distinto. Y lo que dicen nuestros sabios es que tenemos que buscar las características que nos marcan de una manera más potente, buscar dentro de nuestra tradición quiénes son nuestros patriarcas que más se asemejan a esas características, tanto en positivo como en negativo, y buscar a enmendar la parte negativa y reforzar nuestros defectos. Eso es en el judaísmo la misión, y eso es lo que se habla hoy en Toledot, en la parashá de esta semana. En el Génesis, cuando hablamos del origen del hombre, muchas veces personas que no entienden o conocen con suficiente detalle nuestra tradición común, dicen, bueno, pues es que primero creó al hombre y después a la mujer, y bueno, que esto es una desigualdad. ¿Cómo se puede ir creando aquí una cosa antes? Y por lo tanto, de ahí viene ya el machismo imperante, ¿no? Y de aquí hasta aquí ya el Me Too Movement en Estados Unidos, ¿no? Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es empezar a mirar a las cosas y decir, bueno, pues es así, que el hombre fue creado antes que la mujer. Y muchos de vosotros sabréis que lo primero que crea el creador no es ni el hombre ni la mujer. Crea Adam. Adam, que es fruto de la tierra. Y crea, la palabra Adam, para mí, viene a decir terrestre, terrícola. No necesariamente hombre. Hombre podría ser Ish. Y como después el Supremo Creador se da cuenta que esta figura terrícola está sola y no es bueno estar solo, decide separar esta figura hermafrodita o sin ningún tipo de sexo y en esa separación crear lo que es el hombre y la mujer. Por lo tanto, venimos de lo mismo. En el judaísmo, hombre y mujer vienen de la misma masa y se separan y se diferencian cada uno para acometer una responsabilidad en este planeta y en esta vida. Distinto a lo que muchos hemos pensado durante mucho tiempo, ¿no? Primero el hombre, después la mujer, el hombre se quita una costilla y tenemos una mujer. La visión del judaísmo hacia la mujer, ya desde el Génesis, es que cada uno tiene que cumplir una función. Y evidentemente hay una igualdad en cuanto a derechos. Es más, hace falta proteger los derechos del más débil. Y eso es una parte fundamental en el judaísmo, no solo en lo que es la relación hombre y mujer, pero también en todo lo que tenga que ver con las relaciones laborales, el dar descanso, concepto de Shabbat. Pero las personas que conocen un poquito cómo son los matrimonios judíos saben, y eso es importante en la tradición de Castilla, de los judíos sefardíes, que las mujeres solo se podían casar si había algún tipo de compensación en las ketubot, en los marcos contractuales, que estaba bien acordada para no dejar a una mujer en el desamparo después de ser a lo mejor repudiada por el marido o viceversa, que las dos partes pueden repudiar, ¿no? Por lo tanto, ya desde el origen del Génesis, lo que es importante para nosotros remarcar es que en el judaísmo el rol del hombre y la mujer, número uno, proviene del mismo lugar, segundo, se diferencia para acometer misiones distintas, y solamente
hay una restricción de la Torá en cuanto a lo que una mujer no puede o no debe hacer relacionado a lo que es la parte del sacerdocio, que es una labor específica que además no todos los hombres pueden hacer. Por lo tanto, de nuevo, ante el grito de la discriminación, es que las mujeres no pueden... No, es que no solo las mujeres no lo pueden hacer, pero la Torá dice que no todos los hombres deben hacerlo. Y se les reserva a los Kohanim, a los descendientes de Aarón, Cohen, y a la tribu de Leví. Por lo tanto, hay una separación ahí también que se hace. Pero en líneas generales, creo que es importante retrotraerse a nuestros orígenes y entender en el debate de las ideas de mayo del 68, la igualdad de los géneros y todo lo que eso conlleva, que nosotros entendemos desde el principio que somos iguales, hay que proteger a los menos fuertes y que existen objetivos que cada parte tiene que llevar a cabo, ¿no? Creo que es importante también mencionar a un gran pensador que aquí en esta universidad se reconoce, que es al Rav Soloveitchik, que en uno de sus análisis más certeros habla de la soledad del hombre de fe y habla justamente de los dos tipos de Adam, los dos tipos de hombre que existen. Y esa dualidad, cuando digo hombres, quiero decir hombre y mujer, perdónenme por el elemento generalizado, porque provenimos al final de lo mismo. Si no, mi mujer me lo recuerda también, eso no se lleven nada de equívocos. Todos los que tenemos una sensación fuerte de conciencia, nos vamos a encontrar ante situaciones donde vamos a estar solos. Porque el camino lo hacemos solos. Es cierto que nos encontramos a lo largo del tiempo almas, una alma gemela, almas con las que compartimos cosas, personas que van a compartir un proyecto, pero al final esto es una lucha que implica hacerse preguntas constantemente. Y el hombre de fe tiene que entender cuál es su rol. Para mí, hace 9 años decidí que mi rol era ser partícipe de una comunidad muy pequeñita, porque en España no había habido judíos, como decía, hasta 1917, entre 1492 y 1917. Y cuando decidí implicarme, entendí que no iba a ser fácil. Entendí que iba a haber gente que me iba a mirar raro y me iba a decir, bueno, tú, ¿pero qué quiere decir ser judío? ¿Por qué los judíos os creéis por encima de los otros? Digo, yo nunca me he creído por encima de nadie. Y entonces tuve que estudiar. Y aprendí cosas que yo ni sabía, ni me había planteado, pero que, por ejemplo, las dificultades que en el judaísmo hay para convertirse al judaísmo se aplican en el siglo XI. Y se aplican en Europa como movimiento y decisión rabínica para prevenir ataques antisemitas. Porque como había habido conversiones al judaísmo y los reyes locales o los nobles locales estaban poco contentos con ese tipo de cosas, se decide hacer conversiones, que la conversión sea muy complicada para ello. Eventualmente, evidentemente, el mito se convierte en uno de decir, no, es que el judío no quiere permitir que otros sean parte de. Cosa que es una falacia, porque cuando nosotros pensamos en el Mesías debe originar de la casa del rey David. Y la abuela del rey David es una conversa, es Ruth la Moabita. Por lo tanto, estas construcciones que a veces tenemos están basadas en errores de preconcepto, ¿no? Y de prejuicios. Bueno, yo casi me gustaría parar un segundito, ver lo que el padre Francesco quiere decir también, y luego nos emplazamos a un debate un poquito más ameno. Gracias. Gracias, David.
desde luego, si este es el banquillo, parece Real Madrid esto, ¿eh? Gracias. Que los del banquillo están en la selección española. Gracias. Gracias. Gracias, David, por recordarnos la importancia de ir a lo profundo, saber agarrarse a la tradición, aprendiendo de los errores y agarrándose a lo positivo. Y sin más, Bien, gracias. Francesco. Como David se ha quitado la jaqueta y estamos en un congreso del 68, yo también, con vuestro permiso, Así me gusta. me quito la jaqueta. Bueno, antes de todo quiero agradecer a los organizadores de este congreso para la invitación y felicitarles para la obra de esta maravillosa universidad, y también estoy encantado de estar aquí y de haber escuchado las intervenciones de un nivel muy alto y con mucho coraje y parresía. Quiero antes de todo saludar mi interlocutor David, אני מברך אותך, זה כבוד גדול להיות פה איתך. Así podemos hablar un poquito hebreo para darle honor también a nuestros hermanos judíos y padres en la fe, como ha dicho el Papa Benedicto. Y espero llevarte la paz sincera, ¿no? Y mi amor fraterno desde Israel, donde tengo el honor de vivir desde 16 años en Galilea. Nunca me había pensado algo así en mi vida, nunca me había imaginado una gracia tan grande. Estamos llevando en Galilea un centro internacional que quiere ser un puente justamente entre el mundo católico y los judíos, teniendo también una relación especial con los árabes cristianos. No es una misión fácil, es un puente muy estrecho, para parafrasear el gran rabino Nachman de Breslav, Gesher Tzarmeod, un puente muy estrecho, como en esta vida tenemos que percorrer. Y tenemos una misión muy grande junto a los judíos, y eso es un fruto del Concilio Vaticano II, un signo también de los tiempos. Yo soy un estudioso de la Sagrada Escritura, como ha mencionado el padre Florencio, le doy gracias también a él por su acogida, por su amor. Soy especialista de la literatura rabínica, en arameo especialmente, y también en hebreo, y del trasfondo judío y semita del Nuevo Testamento. Y me parece importante, como ha dicho el padre Florencio, volver a las fuentes, porque también esto fue un fruto del Concilio Vaticano II. Siempre la Iglesia quiso volver a las fuentes, pero hay momentos de gracia en que el Señor nos da de verdad de volver a las fuentes. Yo no quiero escandalizaros con esto que voy a decir, pero en mi intervención quiero subrayar los aspectos positivos del 68. El anhelo de los jóvenes a la paz, a la justicia, a la libertad, el deseo de los jóvenes de no conformarse a una estructura burguesa y racista después de las 2 guerras mundiales, después de la tragedia también de la Shoah y de todo lo que conoce muy bien, pero que tenemos siempre que no olvidar. Asur lishkoach se dice en hebreo, es prohibido olvidar. Y también un no conformarse a la estructura burguesa sin un profundo significado de la vida y sin autenticidad, la necesidad de una plenitud profunda de comunión, de buscar una respuesta on the road, caminando, de buscar la respuesta que sopla en el viento, de ser como el viento, como el ruach, como el espíritu. Claro que después erraron el blanco. En hebreo a mí me gusta mucho la palabra het o chatá, la raíz, que quiere decir pecado, porque la Biblia no tiene una idea moralista del pecado. Pecar es errar el blanco. Todos tenemos una tensión a la felicidad. Queremos llenar el vacío que tenemos profundamente, pero muchas veces erramos el blanco. Es el blanco que es errado, no la tensión. Y eso es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque también en la Iglesia todo esto se tradució en un deseo de volver a las fuentes, de radunarse en comunidades vivas. Después muchos erraron en el blanco, pero
ese deseo fue bueno y yo os digo sinceramente que para mí el año 68 fue el año de la salvación o de la redención, como dicen los judíos, porque yo he nacido en el 74, aunque soy un poquito más, parezco un poquito viejo porque los años en Tierra Santa son más intensos, pero en el año 68 mi familia burguesa y bien acomodada estaba en crisis. El matrimonio de mis padres era muerto, acabado totalmente. Y en todo el fermento del año 68, de muchos movimientos y nuevas realidades que nacieron en la Iglesia, intentando actuar más o menos la renovación conciliar, dos laicos españoles, uno con la barba de Che Guevara y con el esquimo, que decía pero que Che Guevara y Marx eran falsos profetas, o sea, dos laicos, Kiko Argüello y Carmen Hernández, hicieron su primera catequesis en Roma, en una parroquia llena de jóvenes, nosotros decimos en italiano sessantottino, o sea, no sé si hay una traducción en español, no la he encontrado, jóvenes del 68, o sea, con todo esto, toda esta crisis. Mi padre era catedrático de Derecho a la universidad y junto con mi madre empezó un camino con estos jóvenes que se iban a luchar, que se iban a enfrentar con los profesores en la universidad. Y ellos se convirtieron, un poco, digamos, o mucho, y mi familia resucitó. Eso fue un verdadero milagro. Mis padres, que habían cerrado la fábrica, entre comillas, se abrieron a la vida otra vez y gracias a la profética encíclica Humane Vitae, que ha sido promulgada en el año 68, nació mi hermano y después yo. Por eso, en estos 50 años del 68, quiero decir que estoy agradecido a este año, 68, a España, que nos ha dado estos apóstoles, y a la Humane Vitae promulgada en este año, y sobre todo al Dios de lo imposible y a la Iglesia. Claramente hay que reconocer, y todos lo han dicho, que desde el 68 la familia ha atravesado una crisis sin precedentes. Se está imponiendo una dictadura del relativismo con respecto a la familia, parte de un proyecto global destinado a establecer un nuevo orden mundial. Y todo esto tiene profundas raíces, como el eclipse del hombre en cuanto padre, y el rechazo de la mujer como virgen, esposa y madre. La Virgen María es la única mujer para nosotros los cristianos que en el mismo tiempo es estas tres cosas, virgen, esposa y madre. Impresionante. Frente a estos desafíos es clara la necesidad de nuevas respuestas positivas. No podemos volver antes del concilio. No podemos cerrarnos. Y en esto tenemos también un papel, una misión junto a los judíos. La palabra de Dios es lámpara a los pasos del hombre. El pueblo judío son los custodios de esta palabra durante los siglos. La palabra de Dios ilumina todo el ser humano en todas sus dimensiones. Por eso es indispensable volver a la fuente de la Escritura y de la tradición para comprender en profundidad la belleza del proyecto divino original para el hombre y la mujer. Y me gusta mucho lo que ha dicho David, porque es verdad que la Biblia no es machista. Yo había preparado también algunas citas del Corán que dice que el hombre es el jalif de Allah, es el vicario de Allah, pero como no está nuestro interlocutor. Pero la Biblia no es machista, porque yo siempre digo, porque los judíos son muy irónicos, son muy sutiles, para engañar al hombre bastó una mujer, mientras que para engañar a ella ha sido necesaria la serpiente, la más astuta entre todas las criaturas. A nosotros, suficiente la mujer. Además, la mujer fue creada mientras el hombre dormía, algo que el hombre hace bien, sabe hacer bien, sobre todo en los momentos importantes de la mujer. Es hiperactivo, como hemos escuchado esta mañana, pero cuando la mujer tiene problemas, él duerme.
Y cuando el hombre duerme y no asume su papel, la mujer es amenazada. Los rabinos, por otra parte, se preguntan por qué Eva tuvo que ser creada de la costilla de Adán. La respuesta es simple. Eva no fue creada de la cabeza de Adán porque no debe mandar, y no fue tomada de los pies de Adán porque no es su esclava. Fue creada de la costilla, que está cerca del corazón, para que siempre esté junto a él, corazón a corazón, cara a cara. Ha dicho muy bien David, el mismo nombre Isha, que deriva de Ish, no es una depreciación con respecto a la mujer, con respecto al hombre, de la mujer respecto al hombre, sino más bien la plena complementariedad e igual dignidad de los dos. Porque solamente, voy a subrayar esto que ya ha dicho David, solamente después, en el libro del Génesis, solamente después que ha sido creada la mujer, el hombre se llama Ish, hombre. Antes se llamaba Adán, Adam o Adán, en hebreo Adam. Entonces la creación de Eva completa la imagen y la semejanza de Dios. El hombre y la mujer son el selfie de Dios. Si me permiten esa expresión. El selfie, nosotros somos el selfie de Dios, es una maravilla. ¿Cómo se dice selfie en hebreo? Selfie, como selfie es universal. Selfie. Muy bueno. El nombre Eva, Javá, se explica en la Biblia a través de la raíz Hayá, vivir, porque es la madre de todos los vivientes. La mujer es atacada desde el comienzo. ¿Por qué? Porque tiene en sí la matriz de la vida, el rechem en hebreo, o sea, el vientre, el útero, que es el lugar del milagro de la generación. Y no acaso la palabra misericordia, una de las palabras para decir misericordia en hebreo es rachamim, las entrañas, que expresa la misericordia, el aspecto materno de la misericordia de Dios. Después hay un aspecto paterno, Gesed, no digamos tontería. Dios no es ni mujer ni hombre. Entonces aquí no hacemos eso. Pero hay un aspecto materno de la misericordia de Dios que son las entrañas, el rachamim. Y hoy es atacado este lugar, el rechem, el útero. Bueno, entonces el hombre y la mujer son uno ante el otro, cara a cara, exactamente como los querubinos en el arca de la alianza, que tenían sus rostros en dirección el uno hacia el otro, y entre los cuales moraba la Shejinah, la morada, la presencia divina. Esto también lo dice Emmanuel Levinas, filósofo judío, como para indicar que solo en el reconocimiento del rostro del otro, es decir, en la comunión, Dios se hace plenamente presente. Y esto vale más y más para nosotros, porque para nosotros hay una estrecha analogía entre la unidad de las tres personas divinas, que son Ejad, son uno, único Dios, y la comunión que los seres humanos están llamados a vivir con sus semejantes y especialmente en el matrimonio, que es de hecho el jardín del Edén, sino la plena armonía del hombre y de la mujer con Dios, entre ellos y con todo lo que les rodea. Entonces, como ha dicho la Comisión Teológica Internacional, el matrimonio constituye una de las mejores analogías de la vida trinitaria. Claro que el mundo necesita ser redimido. Los judíos hablan del tikkun olam, de la redención del mundo, y de la geulá, de la redención. También la familia necesita ser redimida. Esto fue el error del 68. O sea, el hombre y la mujer han caído. La caída, que fue exactamente errar el tiro de que he hablado. Y aquí hoy se nota una confusión, una gran confusión, también al interior de la iglesia. Según algunos, Génesis 3, o sea, la caída, el pecado de origen del hombre y la mujer, según algunos, Génesis 3 no narra el pecado del primer hombre, es más su emancipación. Su caída no tendría que verse como una transgresión, sino más bien como un progreso del estado infantil, de buen salvaje, aquello maduro y capaz de elección.
Se deduce que la serpiente no sería una antagonista, sino una colaboradora del hombre. Se trata de la seducción, de la positividad del pecado, que ha sido propuesta por la filosofía moderna, especialmente por Kant y Hegel, y que se ha difundido también en la teología. La desobediencia resultaría así una fase indispensable en el desarrollo humano e incluso, según Erich Fromm, el primer paso hacia la libertad. Y esto es, digamos, una parte, o el 68. Esta visión neognóstica, en la cual la línea entre el bien y el mal se vuelve vaga, ha entrado también en la Iglesia. Según algunos, en la predicación sería preferible no hablar de pecado y de demonio. El listón de la fe debería reducirse al nivel del hombre de hoy. Pero sin esto, sin la verdad bíblica que nos han transmitido nuestros padres en la fe, los judíos, el cristianismo se reduciría a una mejora del hombre y del mundo, a un mundo mejor, a una obra social o moral. ¿De qué de hecho deberíamos ser salvados? ¿Y por qué Dios ha escogido a Abraham? ¿Por qué ha salvado los israelitas de la esclavitud del Egipto? Sí, la familia necesita ser salvada, todos necesitamos, también los matrimonios, especialmente la familia, un camino de liberación desde la esclavitud del Egipto. Ya uno de los más geniales judíos de la historia, Filone de Alejandría, decía que nuestro verdadero éxodo, éxodos en griego, él ha escrito en griego aunque era judío, éxodos quiere decir camino afuera, es un camino, nuestra vida espiritual, es un camino desde el yo, el ego, el yo, a un tú. Esa es la liberación, la salvación, y eso fue el problema que, voy a terminar en estos últimos 2-3 minutos que me quedan. El retorno es posible, hay esperanza. Nosotros hemos reconocido en Jesús el Mesías, que nos ha abierto este camino del eros al agape. Ya había sido abierto en toda la historia de la salvación. Dios dice a Abraham, tú serás una bendición, una berajá para todas las familias de la tierra. Entonces estamos en este camino del eros al agape. En este camino nosotros recibimos el Espíritu de Jesucristo que se ha puesto en lugar del demonio o de la serpiente como tercero fiel. Y quiero terminar con una cita de un judío que se llama Robert Zimmerman. No sé si todos lo conocen, es Bob Dylan, que dice: "The answer, my friends, is blowing in the wind", ¿no? Esto fue uno de los himnos del 68. Y Bob Dylan lo cantó en frente del Papa Juan Pablo II. Y él no se enojó, pero dijo estas palabras, con que quiero terminar. La respuesta, mi amigo, está soplando en el viento. Es verdad, pero no en el viento que sopla y se lleva todo en remolinos vacíos, sino en el viento que es aliento y la voz del Espíritu, una voz que llama y dice, ven. Nosotros, como cristianos, con estas raíces profundas en el pueblo judío que queremos y que tenemos que querer siempre más, tenemos la respuesta para inflamar el mundo, para la verdadera revolución, que es la revolución del corazón, el éxodo, llevar esta generación a un sentido, a la tierra prometida, que para nosotros los cristianos es el cielo, sin querer sustituir la Eretz Israel, la tierra prometida, pero nosotros tenemos una misión más grande, llevar esta generación al cielo, al verdadero sentido de la vida, y esto es lo más revolucionario. Y todos los jóvenes en el fondo deseaban esto, no conformarse con una fe burguesa, tradicional en el sentido negativo, sin contenido, sin sentido. Y nosotros estamos llamados, sí, el vento, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, sopla también ahora. Termino, a mí me ha impresionado, nosotros hacemos algunas veces reuniones de rabinos y cardinales obispos en Galilea, en la Domus Galilee, y me impresionó lo que ha dicho frente de todos los rabinos, también en frente de los ortodoxos. Un hebreo, Eugene Korn, un Jewish, un modern orthodox, ortodoxo moderno, que ha dicho el mismo espíritu
El mismo Ruach HaKodesh que sopla en la sinagoga es el mismo Espíritu Santo que sopla también en la iglesia. Ellos lo han reconocido, es una cosa bastante grande. Muchas gracias. Gracias, Francesco. Antes de dejar la palabra a David, que querrá decir algo, quiero contaros o deciros que el rabino Soloveitchik, que escribió La soledad del hombre de fe, que ha citado David hace un momento, su sobrino nieto vino a esta universidad a presentar una traducción que hicimos, moderna y bastante mejor que la que existía, y os recomiendo muchísimo en la página web de la universidad como el Soloveitchik actual, contando el libro de su tío abuelo. Es muy interesante para el diálogo judío-cristiano. David. Además, su sobrino nieto es una persona no solo erudita, pero además muy conocedora de la cultura moderna, y de manera constante en sus charlas menciona a los Simpson y como elemento cultural moderno que en Estados Unidos ha afectado mucho y lo hace muy ameno y muy interesante también, ¿no? Muy querido padre Francesco Josué, va a ser muy difícil que tengamos algún tipo de polémica hoy. Va a ser muy difícil. Yo sí que creo que es importante hablar también de las vivencias personales, porque en ese camino solos tenemos que tomar decisiones que no son nunca fáciles. Y para mí la religión es una manera de vivir que por una parte implica estudio, contemplación, pero también implica acción. Y por eso hoy tenéis a un empresario, expresidente de Comunidad Judía, pero ante todo un activista al que le importa solo cumplir con su conciencia. Y muchas veces he tenido que enfrentarme a situaciones que no eran cómodas. Recuerdo hace dos años me invitaron 48 horas antes del acto de conmemoración y de recuerdo de la Shoah y de liberación de los campos de exterminio de Auschwitz-Birkenau a un acto en el Ayuntamiento de Madrid con esta nueva alcaldesa y sobre todo con un teniente de alcalde llamado Mauricio Valiente, que entendió que el acto de la Shoah de hace 2 años era un acto donde los judíos, bueno, pues estaba bien que estuvieran, pero era mucho más importante que estuvieran otros colectivos, ¿no? Nos llamaron al último minuto y convoqué una reunión del Consejo de la Comunidad Judía para que debatiéramos qué íbamos a hacer, porque evidentemente estas cosas se planifican con tiempo, 1 año antes, 6 meses antes. No me refiero a la Comunidad de Madrid, comunidad con la que hemos hecho actividades de manera constante. Y la decisión que tomé finalmente fue de ir al acto. La agenda ya estaba hecha, no había nada que comentar, que consensuar, etc. Pero decidí ir porque creía que era importante hablar. Porque el silencio, desafortunadamente, no nos lleva a ninguna parte. Entonces, cuando me tocó el momento de intervenir, fui, como dicen aquí en España, cañero. Y sé que choqué a Mauricio Valiente, a Rita Mestre también, otro personaje. Y dije claramente que en el mundo actual tenemos que luchar contra los ignorantes de manera activa y que la ignorancia, por desgracia, en España está radicada en un populismo de izquierdas. Y cuando hablamos de mayo del 68, hubo un pozo intelectual muy positivo, pero también hubo unas consecuencias muy negativas. Y por eso me ha encantado también cómo has tomado lo positivo, porque tenemos que tener la sabiduría de tomar lo positivo de cada momento. Hubo un movimiento antibelicista, antinuclear, de libertad individual y de responsabilidad de una serie de jóvenes. Y cuando nos paramos un segundito a pensar
cuáles son los grandes dilemas y los grandes retos que tenemos enfrente. Por una parte está la apatía, la indiferencia en la que vivimos. Por otra parte está un capitalismo salvaje y un consumismo absoluto que es inaceptable. Y tenemos que enfrentarnos cada uno de nosotros, cada uno a su manera, cada uno dentro de lo que pueda hacer. Y tenemos un potencial increíble todos nosotros. Pero pararnos y decir, aquí estoy, me responsabilizo, esta es la mía, yo tengo que luchar. No es suficiente decir, habría que, alguien debe hacer. No, no. Asumimos que cada uno de nosotros tiene un papel que hacer en esa revolución. Una revolución en término positivo. Y por eso aquí en España, cada vez que hay una posibilidad, yo estoy encantado de venir aquí a hablar en esta universidad, porque me encanta la manera que tenéis de pensar. Sé que cuando habláis de este mensaje judeocristiano es sincero, y por eso yo hace unos años también decidí participar en una fundación que se llama la Fundación Madrid Vivo, que se inició con la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizó aquí en Madrid, y hacemos de manera constante actividades entre la Fundación Madrid Vivo y la Fundación Hispano-Judía, que tengo la suerte de poder presidir, que además estamos preparando para dentro de 3 años y medio, 4 años, un gran museo judío en Madrid, un gran museo a nivel internacional, para que todas las personas en nuestro país y la gente que pasa por España, que no es poca, segundo destino turístico mundial y sobre todo de mucha gente joven, toda la gente entienda qué somos los judíos, cuál es nuestro rol, ni mejor ni peor, pero cada uno tiene un papel. Y nuestro papel es habernos aferrado, como pueblo de dura cerviz, a una serie de valores que son los mismos que los que tenéis. Por eso es importante en estos momentos que en la medida de lo posible os podáis acercar a esta recreación de este Estado judío, donde todo el mundo tiene los mismos derechos, donde podéis ir a visitarlo, podéis vivir ahí si queréis, como hace el Padre, y sobre todo, que podáis entender que 70 años después hay una centrifugación constante de ideas, de gente que origina de diferentes partes del planeta con diferentes tradiciones, que se da cuenta que la libertad es algo que hay que defender, que la vida es algo sagrado que hay que proteger y defender, y por lo tanto, que hay que tener familia, que hay que tener niños. No sé si conocéis el hecho que en las familias llamaríamos modernas, laicas, religiosas, pero no necesariamente ultra religiosas, el índice de fertilidad está por encima de 3 niños por familia. Eso es un fenómeno único en Occidente. Y es una pena que en Occidente, en España también, la gente no quiera tener hijos. Es un suicidio que está ocurriendo aquí, de enorme escala. Y no es suficiente solamente decirlo. Cada uno de nosotros tiene que compartir este hecho, esta estadística, comentarlo y ser activos en que este mensaje se sepa, que los españoles estamos cometiendo un suicidio. Os ruego que vayáis a Tierra Santa para todos, tierra prometida para los judíos, y veáis lo que está ocurriendo ahí. Ojalá seamos capaces de hacerlo y aplicarlo en España también. Te digo, poco debate vamos a tener tú y yo. Gracias David por hacernos ver que lo que pasa en Israel no son solo lo que salen los telediarios aquí, hay muchísimo más. Francesco, ¿quieres decir algo? ¿No? Que un italiano y un romano no quiera decir nada. Tengo muchas cosas, pero ese ya. milagro que me lo asignen a mí, por favor. A ver, tenemos 5 minutos para alguna pregunta, por favor. Sí. Sí, mi pregunta es para David. En primer lugar, muchas gracias a los dos por vuestras palabras, me han encantado. Yo quería preguntarle a David, a raíz
bueno, el tema es la noción de Adam que has utilizado. Me ha recordado a la de la tradición neoplatónica que se desarrolla en el judaísmo, la Kabbalah, la noción del hombre primordial, Adam Kadmon, y como una de las emanaciones de Dios, ¿no? Entonces te quería preguntar cuánto ha contribuido la tradición española judía a consolidar esa noción que has utilizado. Yo creo que tenemos una historia increíble aquí en España, tanto para los judíos en España como para los españoles con la presencia de los judíos en España. Y me explico. Primero, hay un desconocimiento enorme. No ocurre en otros países. Vamos a Francia, vamos al Reino Unido, y como hay comunidades judías importantes, todo el mundo conoce a un judío. En España, desafortunadamente, es una comunidad tan pequeña y tan reciente, salió de una especie de clandestinidad de solo décadas, y no hay tantos judíos en España que se conozca. Si yo os pido de nombrarme judíos españoles, no creo que seáis capaces de mencionar más de uno o dos. Eso en Francia no sería posible, eso en el Reino Unido no sería posible, y evidentemente en Estados Unidos no sería posible. Una estadística. En 1492, la expulsión, había por lo menos un 6% de la población en España que era judía. Pensemos que en Estados Unidos la población judía es el 2% de la población. Y el impacto que tiene el judaísmo en Estados Unidos es increíble. En esa España, era una España además muy dividida, donde las clases estaban muy separadas, donde los pobres campesinos trabajaban durante toda la semana, no había descanso. Las clases más altas, pudientes, los nobles, no tocaban el trabajo, y había una clase social en medio cuyos hijos estudiaban porque tenían que leer la Torá para el Bar Mitzvah. Y eso nos dejó durante 5 siglos sin ningún tipo de presencia judía. Se desconoce eso. Y España no tuvo ese elemento dentro de su sociedad. Ahora, para mí, lo hecho está. Lo que tenemos que hacer es trabajar en que nos conozcamos todos mejor. Y esto ocurre en un momento en el que hay un enfrentamiento claro de los que quieren negar que la vida es importante, que todos nosotros, por ser personas, somos especiales y tenemos la esencia divina en cada uno de nosotros. Y aunque el que nos cae mal, hay que intentar buscarle siempre esa humanidad. Y esa es nuestra manera de concebir. Entonces, para mí eso es judaísmo. Y en España, los grandes Maimónides, Nachmanides, Ibn Gabirol, todos estos grandes resplandecieron en España. Y hay una razón por la que resplandecieron en España. Ese florecimiento fue mutuo. ¿Desapareció ese momento? Sí. Hay que desempolvarlo. Hay que abrillantarlo. Hay que trabajar. Y para mí, esa relación judeo-cristiana es fundamental. Es un buen eje de trabajo. Sí, también para contestar a la pregunta, ¿no? Seguramente hay influencias también neoplatónicas y helenistas en el judaísmo, y tal vez es muy interesante algunas cosas también de influencia judía sobre... pero es muy importante entender que para la tradición judía, Adán es un microcosmo, o sea, está todo allá, es algo de parecido, pero siempre... también han retomado de la tradición griega o filosófica, pero siempre referido a la revelación de Dios. Por ejemplo, según la tradición judía, Adán ha sido creado con el polvo de las 4 esquinas de la tierra, los vientos de las 4 esquinas de la tierra, y con polvo del templo. Eso es muy importante, del santuario de Jerusalén, porque el hombre es una síntesis del universo, es un microcosmo, pero ya es destinado, digamos, llamado al culto, a la liturgia. Y eso es muy importante también para nosotros los cristianos. ¿Por qué Jesucristo habla del templo de su cuerpo? ¿Por qué nosotros también como cristianos creemos que el cuerpo es un santuario, es el templo del Espíritu Santo? Eso ha sido después para nosotros cumplido en Jesucristo, pero hay todo
un retrofondo en el helenismo, que es muy importante, pero hoy se conoce mucho el trasfondo helenista, pero poco el trasfondo judío. Última pregunta. Muchas gracias a ambos. Soy Juan Pablo, chileno, papá de 7 hijos, del camino también en Chile. Y soy profesor de matrimonio, Derecho Matrimonial en la Universidad Católica del Paraíso. Y estoy metido hace mucho tiempo en todo el tema de la teología del cuerpo, Juan Pablo II, la hermenéutica del don. Me parecía escuchar eso en el trasfondo de vuestras ponencias y me ponía en esta situación de comparar esta visión de la donación, del fruto de la donación, de la entrega matrimonial que vienen los hijos, con esta situación que se relataba tan gráficamente ayer, del individualismo, del hombre que se va encerrando como fruto de esta revolución del 68. Está claro que el testimonio presencial de la familia, de, como bien se dijo ahora, este santuario de vida, puede ser un signo potente. Pero desde el punto de vista más intelectual, ¿cómo piensan ustedes que podría darse esta estrategia argumentativa de razonamiento que nos ayuda a pasar de este individualismo a esta hermenéutica del don, en el contexto en el que estamos hoy día, donde quizás para mucha gente hay que darle razones también para que se sostenga esto? Gracias. Es una pregunta para un libro sobre la familia, entonces, o si sois capaces de responder en un tuit, respondéis. Si no, ejerzo la autoridad. Es que si no, los de la siguiente mesa también merecen respeto por parte nuestra. Sí, el tuit es que, o sea, hay que volver a una seria iniciación cristiana desde las bases. Y lo que es para nosotros, judío cristiano o cristiano, si queréis, es totalmente humano, es razonable. Esto es un experto, el padre Florencio. O sea, para nosotros hay una continuidad perfecta entre razón y fe. Lo que es verdaderamente revelado es también lo más humano. Mi tuit es basado en lo que dijo Levinas. Si empiezas a dudar de tu identidad, es que ya la has perdido. No podemos dudar de la identidad que tenemos ni de la importancia de la familia. Es mejor el Twitter de David, gracias.